Buenas tardes, muchas gracias por asistir un día más a este ciclo de actividades y de conferencias que estamos llevando a cabo con motivo de la celebración del Día del Libro, que fue el pasado sábado día 23, y como hemos comentado ya varias veces, pues gracias a la participación de tantas asociaciones, hoy es el caso de la Asociación de Mujeres Rurales Anónimas, pues hemos tenido que alargar las actividades durante 2 semanas, algo que nos enorgullece mucho, y bueno, esperamos que siga así la participación de todas las asociaciones. Esta tarde le toca a la Asociación Anónima, está aquí Victoria, la conferencia la va a dar ella sobre, bueno, la conferencia se trata Escritoras en Guerra. El año pasado ya dieron también una conferencia muy interesante donde hablaban de escritoras de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que bueno, pues nos explicaron un poco la situación de aquellas escritoras en aquellos momentos. Muchas de ellas tenían que escribir con otros nombres que no eran los suyos, por los problemas del contexto histórico y político del momento. La verdad es que fue una conferencia que gustó mucho, y seguro que hoy pues también nos gustará mucho lo que nos va a explicar Victoria, porque bueno, es una Victoria, como todos sabemos, es una mujer trabajadora, luchadora, lleva mucho tiempo pues reivindicando los derechos de las mujeres, el feminismo en realidad, que no es otra cosa que se igualen los derechos de las mujeres a los de los hombres, contra lo que piensan algunos, que piensan que vamos a instaurar algún tipo de dictadura, ¿no?, con el feminismo. Entonces es una persona, y eso sí, quiero ponerlo en valor, no como mujer, sino como persona, porque no hay mucha gente que la puedas encontrar montada en un tractor, tanto sea un hombre como una mujer, pues al frente del mantenimiento de sus tierras un lunes por la tarde y el martes por la mañana dando una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid. Por lo tanto, creo que es algo que muy importante valorar, el esfuerzo que requiere y el trabajo constante de que es la que lleva sus tierras hacia adelante, como así lo hemos visto muchísimas veces en la televisión, porque eres una de las personas, cuando hablas del mundo de la agricultura, tanto Victoria como Antonio, soy muy televisivos los dos, está claro, y bueno, y se conoce porque, bueno, es cierto, Antonio pues una persona que trabaja en un sindicato que lleva mucho tiempo también luchando por los derechos de los pequeños y los medianos agricultores de la región, y Victoria al frente de sus tierras. Creo que bueno, debemos agradecer a la asociación que hayan querido participar de estas actividades. Siempre están disponibles para lo que hemos llamado. El año pasado también seguiremos contando con vosotras, porque además, bueno, forma parte de las asociaciones culturales del pueblo, está claro, y este año han sido todas las que han colaborado con la jornada, desde la Concejalía de Educación de la compañera Leti y la que gestiono yo de Cultura, que somos las dos concejalías que hemos puesto en marcha todas las actividades, con la biblioteca y todas las asociaciones que han querido participar. Pues bueno, daros las gracias una vez más y animaros a que nosotros seguiremos tocando a la puerta para que estéis con nosotros, y para nosotros es mucho más fácil trabajar así. Voy a recordar la agenda de mañana. Nos queda mañana jueves, el viernes y el sábado. Mañana ya pasaré a recordarla el viernes y el sábado, que van a ser 2 días bastante intensos. Y de paso la palabra a Victoria, y luego pues el que quiera o la que quiera preguntar cualquier cosa, pues seguro que está disponible para aclararnos cualquier duda. Mañana tendremos con nosotros a las 12:30 de nuevo aquí. Es el último día de Marta Solín, de Voz tu la Voz, una actividad que está gustando mucho con los coles y está siendo también muy participativa. Los colegios también han participado todos de estas actividades, y eso es a las 12:30 aquí en la biblioteca, y luego a las 8 aquí también en la biblioteca tendremos la conferencia de Álvaro Carpena. Es la cuarta conferencia y la cuarta actividad que da el Centro de Estudios Baraneros. Una conferencia que, como dije, he dicho varias veces durante las 2 semanas de actividad que llevamos, va a resultar muy interesante, pues una conferencia sobre la historia de la pedanía de la Olla del Campo. Y bueno, repito una vez más, animar a todos los ciudadanos del pueblo a que vengan, pero además esta vez pues para los ciudadanos que habitan en la Olla del Campo, creo que puede resultar muy interesante para conocer parte de su historia, que seguro que no conocen, y que Álvaro, como siempre, pues vendrá con muchísima información que ahora ha estado recopilando. Por mi parte nada más, paso el turno de palabra
a Victoria y muchísimas gracias por asistir un día más. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Felipe, por tu presentación y muchas gracias por acordarte de Anónima, invitarnos a esta charla. Nosotras, pues, te queremos decir que puedes contar con nosotras cada vez que lo necesites, cada vez que quieras, estamos dispuestas. Y bueno, y también, antes de empezar, pues darle las gracias también a Pilar, una compañera de la asociación, que ha contribuido también a la preparación de esta charla. Y, en fin, espero que sea de vuestro interés, que aprendamos cosas juntos y bueno, y que también deciros que no soy una oradora profesional. Si me equivoco, me atranco o lo que sea, pues que lo tengáis en cuenta y que me lo disculpéis, ¿vale? En fin, yo voy a empezar diciendo por qué el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Es el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor, ¿vale? Bueno, pues el día 23 de abril de 1616 muere Cervantes, muere también Shakespeare y muere también Garcilaso de la Vega, ¿no? ¿Alguien se da cuenta de esto? En concreto, la Unión Internacional de Editores se dan cuenta de esta coincidencia y entonces hablan con la UNESCO y le proponen que ese día sea, pues, el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. La UNESCO acepta porque cree que es una buena propuesta, ¿no? Y finalmente, el 15 de noviembre de 1995 se aprueba que el 23 de abril sea el Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor. Bien, yo voy a hacer una pequeña historia del libro y de las mujeres escritoras que estaban en la guerra. Y bueno, decir que desde el principio pues no teníamos ni palabra, era todo con signos, ¿no? Con signos, con dibujos, y así empezó el hombre prehistórico, así pues seguimos hasta los egipcios y seguimos hasta los fenicios, ¿no? Que pensaron, y ellos fueron los que se le encendió una bombilla y dijeron, bueno, ¿y por qué no dejamos de ser pintores? Que solamente pintaban signos, y de alguna manera plasmamos sonidos, ¿no? Y así fueron apareciendo las letras, fueron apareciendo las palabras, gracias a estos fenicios. No tenemos nombres concretos de quién pensó eso, porque no se sabe, pero sí que sabemos que viene a través de los fenicios, ¿vale? En los libros tenemos pues todo nuestro saber. Los libros no son un objeto cualquiera que tenemos en nuestra casa, ¿no? Cuando nos dirigimos a los libros utilizamos palabras de amor, ¿no? Porque decimos, este libro, bueno, pues ese libro es, no sé cómo explicar, es lo que yo siento, ¿no? Este libro abre mi sensibilidad, este libro lo amo, este libro porque me inspira. Los libros abarcan, incluyen dentro de ellos pues todo el conocimiento que tenemos. Si no existieran los libros y si no se hubiese plasmado con palabras todo lo que sabemos, todo el conocimiento de la humanidad, pues algunos investigadores dicen que la humanidad estaría condenada siempre a partir de cero, porque no tendríamos ese conocimiento. O sea, si no se hubieran plasmado por escrito pues los grandes inventos que se han tenido, los grandes pensamientos de filósofos, pues teníamos que empezar siempre desde el principio y volveríamos siempre de cero, ¿no? Y por eso los libros tienen un gran valor. La palabra libro viene del latín liber, que significa, entre otras cosas, pero significa libertad o libre, porque cuando alguien está leyendo un libro, y yo creo que todo el que le guste leer, y yo creo que lo va a sentir así, cuando tú estás leyendo un libro, da igual que estés dentro de una cárcel, que estés detrás de un muro, que estés en un castillo que tenga unas paredes increíbles, que tú puedes salir de allí, puedes ser libre, puedes ser lo que quieras. Leyendo un libro puedes ser tú un gran escritor, puedes ser tú una gran princesa o un gran príncipe, puedes ser, no sé, puedes salvar la humanidad, puedes ser lo que quieras leyendo un libro. Por eso los libros dicen que derriban muros, claro, derriban muros porque da igual donde estés, que si tú estás leyendo un libro, pues te puedes evadir y puedes salir de allí, de donde estás, ¿no? Bueno, algunos autores
utilizan su influencia, algunos escritores, y visibilidad para cuando estamos en guerra, cuando hay situaciones de guerra y de situaciones bélicas, utilizan su influencia para denunciar la violencia y la represión durante la guerra, ¿no? Hacen de la palabra escrita su particular arma. O sea, los escritores que utilizan sus palabras para luchar, ¿no? Para luchar en la guerra. Otros aprovechan su talento creativo para describir cómo vive la sociedad durante la guerra, en los que la pobreza y la falta de expectativas son protagonistas, ¿no? Desde la Ilíada a Odisea, los escritores han explicado que el hombre es un lobo para el hombre. Las batallas han sido y son una fuente inagotable de inspiración, y para muchos autores algo más. Pese a muchos esfuerzos que se han realizado desde el siglo XIX, porque cuando hubiesen guerras no se destruyeran el patrimonio cultural de los países, ¿no?, que estaban en guerra, pues esto no se ha conseguido, ¿no? Cuando un país entra en guerra con otro, pues siempre bombardean o siempre quieren tirar, se dirigen principalmente a sitios culturales, ¿no?, a bibliotecas. Hemos visto en la guerra de Afganistán, por ejemplo, cómo derribaban toda la cultura que tenía este pueblo, porque cuando está en un conflicto de este tipo, no solamente el enemigo son las personas de ese país, sino que el enemigo también es su cultura. Queremos derribar también la cultura de esa sociedad, queremos eliminarlo todo, totalmente. Entonces esto, pues a pesar de eso, no se ha conseguido y bueno, pues es algo que llevamos encima, bueno, todas las personas, ¿no? Sin embargo, hay que decir que a pesar de todas las guerras, a pesar de todos los conflictos bélicos, a pesar de tantos y tantos años y de tantas guerras y de tantas cosas que han habido, los libros, desde que se crearon, no han desaparecido. Siempre han habido personas que los han guardado, que los han escondido, que han hecho todo lo posible para que no desaparecieran, y se han ido guardando y se han ido transmitiendo, ¿no? Es verdad que se han perdido muchos libros, pero también gracias a todas esas personas que no tienen nombre, que son anónimas, pues se han guardado parte de los libros más importantes de la historia, ¿no? Y hablando de la historia y de los libros, a mí me gustaría que en estas charlas, sobre todo, pues se llegara a la conclusión de que las mujeres escritoras, porque es de lo que vamos a hablar, las mujeres escritoras que han sido a lo largo de la historia silenciadas, han sido erradicadas, no aparecen por ningún sitio prácticamente. A pesar de todo eso, ellas hacían todo lo que podían, se rebelaban y han dejado huella, ¿no? Y hay huellas y señales de todas estas mujeres. Hay investigadores que dicen que las primeras narradoras de la historia fueron mujeres, y así lo constatan o así lo creen, porque las palabras que se utilizan cuando se está haciendo una narración, por ejemplo, el hilo de la historia, el nudo de la novela, ¿no?, o has bordado un discurso, son palabras que utilizan normalmente las mujeres cuando están cosiendo, cuando están bordando, ¿no? Entonces, esto ha ido traspasando a través de la historia, y por eso los investigadores creen que las primeras narradoras fueron mujeres. Yo tengo que decir, por mi experiencia personal, por ejemplo, cuando era pequeña, que salíamos de la escuela, yo salía de la escuela, y entonces me iba a donde estaba mi abuela, que estaba con las vecinas que habían allí, que entonces era la Marica de Picardía, la Consuelo. Bueno, estaban allí haciendo lía, y ellas en el círculo, yo salía, y mi obligación cuando salía de la escuela era limpiar las lías. Me sentaba allí con ellas, y efectivamente, ellas narraban su historia, narraban sus sentimientos, narraban lo que había pasado. Eran narradoras, igual que dicen los investigadores de la historia. O sea, que yo creo que podemos constatar, algunos de los que vemos aquí, que es cierto, ¿no?, que las mujeres hemos sido narradoras, hemos sido las que hemos transmitido esa enseñanza, ¿no?, esa cultura que quizá de nuestro pueblo, de nuestra familia. Y yo, desde luego, tengo recuerdos muy buenos. Además, yo era una cría que preguntaba mucho y le insistía para que siguieran contándome. Incluso mi abuela algunas veces me decía, calla y no preguntes más, y que las lías se te amontonan.
Y bueno, eso es lo que dicen los investigadores y yo desde luego creo firmemente de que sí que fue así, porque yo lo he vivido y es así, ¿no? En fin. A ver. Empezamos por la parte más antigua, quizá. El primer escrito que hay constancia firmado por una mujer es del año 4300. Fue de una sacerdotisa acadia que se llamaba Engeduana. Escribió antes que Homero y nos cuenta su signo, porque ella escribía poesía religiosa, ¿vale? Y ella cuenta que lo hacía a través de signos, y a través de esos signos nos contaba, o podemos ver cómo ella contaba que cuando ella iba a escribir esa poesía, la dominaba o se introducía, además que lo dice así, se introducía dentro de ella la diosa Inanna, y cuando esa diosa Inanna salía de ella paría las palabras o paría los signos. Entonces vemos también cómo desde esa antigüedad, desde el año hace 4.300 años, ya la mujer es creadora, ¿no? Y es creadora en este caso de signos o de palabras, de comunicación, y a raíz de eso, bueno, pues nosotros se ha ido avanzando, ¿no? De ahí voy a saltar a la sociedad ateniense, que era una sociedad pues muy misógina, y ahí podemos encontrar también varias mujeres importantes, ¿no? Como son, por ejemplo, Sofa, la poeta, o hay una mujer especialmente que a mí me ha llamado mucho la atención y que me vaya a permitir que hable un poco sobre su biografía, porque creo que es importante, y de hecho lo fue, y así se constata en estudios que hay, en investigaciones sobre ella, que es Aspasia. No sé si la conocéis o habéis oído hablar alguno de ella. Bueno, pues Aspasia era una mujer que nació en lo que ahora conocemos como Turquía, y cuando tenía 16 años, siempre con algún familiar varón, porque las mujeres solas no podían irse a ningún sitio, se fue a Atenas, ¿no? Ella allí, cuando llega a Atenas, tenía unos 16 años, ella escribía poesía también, y también escribía alguna narración, y cuando llega a Atenas, pues claro, se encuentra que allí había una explosión de cultura, ¿no? Se encuentra con el ágora, se encuentra, bueno, con una cantidad de cosas que la inquietud que ella tenía y la inteligencia que ella tenía, pues la hizo pues vibrar, ¿no? La hizo efervecer, y con la edad que tenía, pues bueno, su padre, que ella pertenecía a una familia bien situada, su padre reniega de ella porque dice que eso no eran cosas de mujeres. Hay que decir que en la sociedad de aquellos tiempos de Atenas existían dos clases de mujeres: las esposas, que eran las que tenían que estar en la casa, y las que no podían salir bajo ningún concepto podían salir de los gineceos, que eran como sus casas, y estas mujeres eran las que se dedicaban solamente a tener hijos de los líderes de la sociedad ateniense y a cuidar de las casas. Y luego estaban las etairas. Las etairas, ellos las llamaban prostitutas, las llamaban putas, pero realmente no lo eran. Realmente lo que eran, pues eran mujeres bailarinas, mujeres artesanas, mujeres incluso que tenían sus propias empresas y tenían su propia economía. Eran mujeres que pagaban impuestos como los hombres, pero que los hombres, y en esta sociedad que era tan misógena, pues claro, las rechazaban, no querían que pertenecieran a esa sociedad, y por eso las llamaban y las insultaban como putas, ¿no? Decían que eran putas. Bueno, pues Aspasia formaba parte de este grupo de etairas, y Pericles, que era el líder de la sociedad ateniense de aquellos tiempos, se enamora perdidamente de ella y deja a su mujer, deja a su esposa y se casa con ella, se casa con Aspasia. Aspasia, cuando se casa con Pericles, sigue haciendo las cosas que hacía, sigue yendo al ágora, sigue dando clases a las mujeres, sigue siendo rebelde
Incluso le dice a las mujeres de aquella época que tenían que ser rebeldes. Incluso les dice que ellas tenían que tener su propio dinero, lo cual hace que, bueno, esa sociedad ateniense ya la califique de puta absoluta ya, así, con todas las letras. Era ya lo peor de lo peor, pero a ellos no les importa, ellos siguen adelante. Pericles era uno de los líderes de la democracia ateniense, una democracia que no incluía a los esclavos y a las mujeres, ellos estaban excluidos, y además los esclavos estaban por encima y las mujeres por debajo. O sea, las mujeres tenían menos derechos todavía que los esclavos, ¿vale? Entonces, que una mujer escribiera, además se dice que le escribía todos los discursos a Pericles, bueno, una mujer de este tipo, pues claro, no era bienvenida en una sociedad de este calibre, ¿no? Que ellos se llamaban demócratas, pero en fin, no sé. Tanto es que dependía de la visibilidad de los hombres, las mujeres, que cuando Pericles muere, ya en la historia se deja de hablar de Aspasia. Aspasia desaparece, ¿no? Porque siempre todas las mujeres tenían que estar detrás de un hombre. Siempre tenía que haber un hombre con ellas que las trajera, que las llevara. Ellas solas no podían estar en ninguna parte, ¿no? A no ser que fuera independiente. Ella habla, que lo iba a comentar antes y se me ha pasado, habla de la necesidad de que las mujeres tengan su propio dinero, y eso, si vuelvo un poco al tiempo, al siglo XX, pues vemos que Virginia Woolf, en una habitación propia, también lo dice, que es un libro que si no se ha leído, pues yo invitaría a que lo leyerais, porque desde luego a mí me encantó ese libro, ¿no? Una habitación propia de Virginia Woolf. Pues eso que dice Virginia Woolf ya lo decía Aspasia en el siglo V antes de Jesucristo, ¿vale? Entonces vemos cómo la lucha por la igualdad de las mujeres, la lucha por ser independientes, viene desde hace mucho tiempo. O sea, no somos, como algunas veces nos llaman ahora, cuatro locas de ahora, sino que ya viene desde hace mucho tiempo, ¿vale? Podría seguir, bueno, hablando de estas mujeres o de mujeres que hay a lo largo de la historia, así, pues muchas, sí que voy a ir saltando muy rápido, porque si no, pues sería un poco largo y quizá un poco pesado, ¿no? De ahí, pues podría irme a la Edad Media, que conocemos nosotros, aquí en España, sin irnos más lejos. Aquí en España, en la Edad Media, ¿qué pasó con la Santa Inquisición? ¿A cuántas mujeres quemaron en la hoguera por ser escritoras, por ser poetas, por escribir libros a lo mejor de medicina, de cosas naturales? Las quemaban en la hoguera. ¿Cuántos libros quemaron en nombre de la Santa Inquisición? Pero, sin embargo, hubo gente que escondió, como he dicho antes, que guardó libros, y tenemos libros todavía de esa época, muy pocos, por supuesto, pero las hay. Pero las mujeres pues fueron las que perdieron, porque siempre que hay una crisis del tipo que sea, las mujeres vemos a lo largo de la historia y de la prehistoria que las mujeres siempre son las que pierden, siempre somos las que perdemos. Ahí en la Edad Media, pues eso, las mujeres fueron quemadas en hogueras, le cortaron la cabeza, en fin, fueron pues machacadas y mucho más que eso, ¿no? Por pedir una igualdad o una libertad para poder hacer lo que hacían los hombres de esa sociedad, que tampoco estábamos pidiendo nada del otro mundo. Siguiendo investigando para estas charlas, pues también me encontré con una mujer también, bueno, que yo me quedé también fascinada, ¿no? Vivía una poeta rusa, que vivía en lo que ahora conocemos como, bueno, yo empecé a conocerlo ahora porque antes, soy sincera, no sabía ni que existía, el Donbass de Ucrania. Ella vivía ahí cuando pertenecía a Rusia, y también me vais a permitir que hable un poco de la biografía de esta mujer, porque la verdad es que la leí y me parece súper interesantísimo, ¿no? Cómo lucha, ¿no? Esta mujer pues pertenece a una familia muy acomodada rusa, que estaba muy pegada a los zares, entonces estaba en una gran posición. Cuando llega la Revolución Rusa, claro, ellos son los enemigos del Estado, ¿no? Entonces, pues, bueno, antes de todo eso, que me he saltado un poco, ella empieza a escribir también con 16 años, parece que esa edad es una edad
un poco que es donde empiezan a revolucionarse las cosas y empezamos a hacer cosas que quizá para otros no deberíamos. Empieza con 16 años a escribir poesía y se escapaba de su casa, sin que su padre lo supiera, se escapaba a un... no era una biblioteca, era como un bar, ¿no? Como un bar donde se juntaban las personas que escribían y que narraban, y se juntaban allí pues para hablar sobre lo que habían escrito, para ponerlo en común. Su padre se entera de que la pilla una noche escapándose y entonces la obliga a casarse, ¿no? Se casa con un señor bastante mayor que él, pero que tenía mucho dinero también, y tenía mucho poder también dentro de Rusia, y se van, cuando se casan, y se van de luna de miel a París. Una luna de miel que dura un año, y en esa luna de miel conoce a un hombre que ella se enamora perdidamente de él, y en uno de sus versos dice que había encontrado el amor de su vida cuando ya había decidido. O sea, ella ya había decidido, o ya estaba casada con otro hombre cuando había encontrado el amor de su vida. Vuelven a Rusia, y entonces cuando se produce la Revolución Rusa, y le prohíben escribir. Prohíben escribir, no solamente a ella, sino a todos los escritores. Prohíben escribir, no se puede escribir nada, y ella pues se vuelve casi loca, porque era como una necesidad, ¿no? Era expresar lo que sentía, ¿no? Y bueno, al poco de la Revolución fusilan a su marido porque era amigo de los zares. Ellos tienen un hijo. Al poco tiempo a ese hijo se lo llevan a Siberia, se lo llevan preso. El hijo tenía 12 años, o sea, se lo llevan preso solamente porque era hijo de quien era. Y ella pues sufre muchísimo, escribe unas poesías con un dolor desgarrador, ¿no? Al final lo traen a una cárcel, digamos, a un campo de concentración cercano a su casa, y ella pues iba todos los días a llevarle allí la comida a su hijo, y junto con otras mujeres, y estaban allí desde muy temprano, y con el sufrimiento, esperando que saliera el guardia. Si el guardia le cogía la comida, era porque su hijo seguía vivo, y si no se la cogía era porque su hijo había muerto, ¿no? Una de las mañanas, una mujer que estaba con ella le dijo: escribe sobre este dolor. Y ella dijo: sí, lo voy a hacer. Y escribió su poemario más famoso, que se llama Requiem, que os puedo leer un poema. Os voy a leer un poema que escribió. Se llama Dedicatoria. Las montañas se doblan ante tamaña pena, y el gigantesco río queda inerte, pero fuertes cerrojos tienen la condena. Detrás de ellos solo mazmorras de la trena y una melancolía que es la muerte. ¿Para quién sopla la brisa ligera? ¿Para quién es el deleite del ocaso? Nosotras no sabemos, las mismas por doquiera. Solo oímos el odioso chirriar de llaves carceleras y del soldado el pesado paso. Nos levantamos para la misa de madrugada, caminábamos por la ciudad incierta para encontrar una a una muerta, inanimada, bajo el sol o la niebla del neva más cerrada. Mas la esperanza a lo lejos canta cierta, la sentencia, y las lágrimas brotan de repente, ya de todo separada. Cómo arrancan la vida al corazón, dolorosamente, como si hacia atrás la derribaran brutalmente. Pero marcha, vacía, aislada. ¿Dónde están ahora aquellas compañeras del azar, de mis años de infierno desnudo? En la borrasca siberiana, ¿cuál es su soñar? ¿Qué imaginan en el círculo lunar? Y a vosotras os envío mi adiós y mi saludo. Este es uno de sus poemas, como he dicho, de su poemario Requiem. Y ella es una mujer pues que lo pasa muy mal, porque pasa de tenerlo todo, de tenerlo absolutamente todo, ser una mujer rica, pues a vivir en una habitación y no tener absolutamente nada, ¿no? En 1944, un escritor londinense visita Múnich y se encuentra allí con un amigo en común y le pregunta por ella.
y este amigo en común le dice que porque pregunta si sigue viva, ¿no? Y entonces le dice que sí, que sigue viva y que además vivía muy cerca de donde estaban, ¿no? Se pone en contacto con ella y conciertan una cita. Dicen en su biografía, que llevaba un vestido muy viejo, muy roído, pero llevaba un chal blanco que la rodeaba, un chal que se lo había regalado una amiga, y que él al verla sintió que estaba delante de una reina. Ella, pasó 20 horas con él. Él escribió luego un libro diciendo que había sido la historia de amor más corta que había existido. Nadie sabe qué pasó realmente en esas 20 horas, pero bueno, él dice que fue una gran historia de amor, de 20 horas. Ella para poder, como todavía estaba prohibido escribir en Rusia, lo que hizo esta mujer para que sus versos se mantuvieran, hacer una red donde una amiga suya, ella escribía el poema, una amiga suya lo memorizaba y una vez que lo tenía memorizado, lo quemaban. Y lo quemaban haciendo una frase que ellas una frase clave que ellas tenían, porque pensaban que la estaban vigilando, ¿no? Y tenían miedo de que la mandaran a Siberia. Pues así fue como una red de 11 amigas, hay que decir que nunca nadie la delató, fueron memorizando los poemas de Requiem y luego más tarde, en el año 1960 creo que fue, se publicó este poemario, Requiem. En 1962 se propuso para el Premio Nobel de Literatura, pero al final no lo consiguió. Creo que ella decía que nunca se quería ir de su país porque era su tierra y quería estar allí, pero sufrió muchísimo el no poder escribir. Ella decía que en su biografía pone que no poder escribir era la peor condena que podía recibir, ¿no? Y bueno, como ella, pues hubieron muchas más mujeres. En la Guerra Civil Española también pues encontramos muchas mujeres escritoras que tuvieron que irse, se tuvieron que ir de nuestro país, ¿no? Otras que simplemente pues hicieron otras cosas, escribían clandestinamente. Y tenemos, por ejemplo, Victoria Kent, María Teresa León, María Josefa Canellano, Gloria Fuerte también. En fin, hay un libro que se llama Voces de escritoras olvidadas, que es la antología de la Guerra Civil Española y del exilio, donde se puede ver, pues se pueden leer a veces las narraciones tan desgarradoras que hacían estas mujeres, ¿no? Que estaban viviendo esta guerra, ¿no? Nuestra guerra, la Guerra Civil Española, ¿no? Cómo se sentían. Aquí en este libro podemos encontrar esas narraciones que bueno, yo he leído algunas y desde luego son fuertes, son duras. Las mujeres escritoras y no escritoras, pero en este caso que estamos hablando de las escritoras, pues sufrían muchísimo, ¿no? Cuando no podían escribir. Yo, que desde luego no soy escritora ni muchísimo menos, pero que sí que me gusta escribir algunas veces, leyendo esto e informándome sobre estos temas, digo, si me prohibieran escribir, no sé, porque es algo que necesita. Es como, no sé cómo explicarlo, como decía, por ejemplo, la que hemos hablado antes al principio, que no me acuerdo, la religiosa, ¿no? La poeta religiosa, esta que hemos hablado al principio, Ecuana se llamaba. No sé, necesitas, es como un parto, ¿no? Hay veces que necesitas escribirlo y si te prohíben eso, pues es que no puedo ni imaginarme, ¿no? Si te prohíben escribir. También en la Segunda Guerra Mundial, pues tenemos también casos de escritores y también hay una anécdota que dice que en los campos de concentración, por ejemplo, que habían personas que intercambiaban libros o que preferían, en vez de comerse el trozo de pan entero que le tocaba, compartían ese pan que era minúsculo, ya hemos visto en muchas películas, en muchos libros, preferían comer menos pan para poder tener el libro. Esto nos hace pensar que la cultura también es parte del alimento de la persona. Y muchas veces vemos que se hacen recortes en cultura. Y desde mi humilde opinión, yo creo que era lo último que debíamos de hacer recortes en la cultura, ¿no? La cultura es tan necesaria como puede ser el alimento. Y lo vimos ahí, lo tenemos en esos ejemplos, ¿no? Como ellos, pues ese deseo de
de escapar, como hablábamos antes, de escapar de donde estaban a través de los libros, eran capaces de pasar todavía más hambre, de pasar todavía más necesidad por leer esos libros. Y después, cuando se vaciaron ya y se terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se encontraron muchos libros escondidos dentro de los campos de concentración. Y ahí están también pues esas personas que decíamos antes, anónimas, esas personas que gracias a ellas pues se han guardado esos libros, y también se encontraron manuscritos, gente que iba describiendo qué era lo que estaba pasando, y gracias a esos escritos se ha podido saber también lo que pasaba. También, bueno, recomendar, que me imagino que, no sé, quién no habrá leído el diario de Ana Frank, ¿no? En el diario de Ana Frank podemos ver también pues todo lo que pasaba, cómo fueron primero hacia las mujeres judías, fueron por lo primero que fueron, después era por los hombres, y cómo lo pasaron y qué sucedió durante el relato, ¿no? El sufrimiento que tuvieron y lo mal que lo pasaron. En fin, son situaciones que bueno, son difíciles, pero que la historia está ahí y que gracias a los libros la conocemos, esa historia. Y ahora, por desgracia, se habla mucho de guerra, y estamos viendo una guerra. Yo en mi vida pensaba que iba a conocer una guerra, aunque esté lejos, jamás. Igual que tampoco pensaba que iba a conocer una pandemia. No sé lo que está pasando. Pero, y hablamos de la guerra de Ucrania, pero hay más guerras en el mundo, ¿eh? Hay más guerras activas. Y, por ejemplo, en Siria, ¿no? En Yemen hay más guerras. Hablamos de Ucrania, pero hay otras guerras que están olvidadas, que llevan años y que están ahí olvidadas. Y ahí también hay escritoras. 53 conflictos. Claro, sí. 53 conflictos me apunta aquí Felipe, y es cierto, sí, yo también lo he visto así, lo he encontrado. Y están ahí también, y están olvidadas. Y ahí también hay escritores y escritoras, ¿no? Por ejemplo, en Siria tenemos Rosa, entre muchas, porque es que hay muchas, pero en Siria Rosa Yassin Hassan, dice, después de, os leo un poco su currículum, después de estudiar arquitectura se convirtió en periodista. También fue líder de una asociación feminista llamada Mujeres por la Democracia. En el 2000 publicó su primer libro, una colección de cuentos. En el 2004 ganó el premio Hannah Mich por su primera novela. En 2009 el proyecto Beirut 39 la identificó como una de las escritoras árabes menores de 40 años más prometedoras. Rosa Yassin Hassan apoya la revolución siria de 2011 y se convierte en figura de la oposición. Tuvo que huir de Siria en el 2012 y se convirtió en refugiada política en Alemania. En 2014, el jurado del premio de Literatura Árabe otorgó una mención especial a su novela. En el 2016, en Liberación, fue coautora de una columna denunciando la estrategia de Rusia y los Estados Unidos de América en el conflicto sirio, y escribió un artículo sobre la literatura carcelaria en Siria. Yemen es otro país en guerra. Aquí tenemos autores como Mohamed Abul-Jalil, Zaid Mute, es que son nombres que son dificilísimos, así que me vaya a perdonar. Pero son países y guerras que, fíjate, si están olvidadas, que incluso hasta sus escritores, ¿no? Están olvidados, y buscas y rebuscas y es muy difícil encontrar, porque han huido de sus países, están fuera de sus países y no los encuentran. O sea, quizás estén hablando como las represalias llegan a donde esté ahora con la globalización. Yo creo que a todas partes puede llegar la globalización, la represalia. Entonces ellos, en lo que he encontrado yo también, es que muchos cambian de nombre, o sea, para que no lo encuentren. Claro, se esconden para que no lo encuentres, cambian de nombre. Entonces es muy difícil seguirle si no eres un experto en buscar todos estos temas, es muy difícil seguirle la huella, ¿no? Es muy difícil, pero que tengamos en cuenta que tenemos que acordarnos de los sitios que también están en guerra y que también necesitan ayuda. Ahora estamos con Ucrania, pero hay otros sitios que tienen también refugiados y que no solamente nos podemos quedar ahí, sino que hay otros muchos sitios que también nos necesitan, ¿no? Y cómo no mencionar al reciente Premio Cervantes. Me parece que era un pecado no mencionarla, ¿no? Tenía que mencionarla. Cristina Peri Rossi, leo un poco de su biografía. Era la mayor de las hijas de un matrimonio de inmigrantes italianos que solo hablaban español. Debutó como narradora en 1963, conviviendo una recopilación de cuentos, pero fue su segundo libro de relatos, Los museos abandonados, y su primera novela,
los que hicieron que fuese considerada una de las mejores escritoras de su generación, al punto de que el crítico más destacado de su país, Ángel Rama, esposa de Ida Vitale, comenzó a llamarla la Rimbaud, porque decía que era una generación entera y que no había nadie con quien compararla en la literatura uruguaya. Esta mujer, bueno, pues sale de Uruguay también, de una dictadura, y se viene a España, donde se encuentra otra dictadura. En todas las noticias dijeron que su discurso había sido eminentemente feminista, y ella así lo corrobora. Cuando tú buscas información sobre ella, desde luego así lo corrobora, ¿no? Dice que en una sociedad, palabras de ella, en una sociedad patriarcal, ser mujer e independiente era raro y sospechoso, cuando ella sale de allí, de Uruguay, ¿no? Y bueno, os voy a leer de un artículo, el final, un artículo de Amnistía Internacional. Os voy a leer solo el final. Aquí habla de lo difícil que es a las mujeres vivir en la guerra, a las mujeres y a las niñas, cómo las mujeres son violadas, son maltratadas, son abandonadas, además son ellas las que se quedan con los hijos, ¿no?, en los países, y se tienen que encargar del alimento, de buscar el alimento y las medicinas cuando no hay. Y bueno, es muy difícil para las mujeres vivir en países que están en guerra, ¿no? Entonces, pues, darme un momentico, que lo busco y os lo leo. Os voy a leer el final del artículo porque hace un resumen de la situación de la mujer en el mundo, ¿no? Para que nos demos cuenta, y no solamente, yo me considero una persona activista, ¿no? Activista por la igualdad. Y a veces siento, ¿no?, o me siento que estoy sola. Y muchas veces digo, pero esto, ¿para qué voy a seguir? Si aquí a veces siento esa soledad. Y yo creo que muchas personas que luchan por esa igualdad o por otras cosas o por otras luchas también se tienen que sentir solas. Entonces yo creo que es importante que las chicas que tienen una cierta edad, de las niñas que tenemos de nuestra responsabilidad, que le hagamos partícipes de todas estas luchas, de todas estas mujeres, ¿no?, que han sufrido tanto y que le ha costado tanto salir adelante en situaciones de guerra, para que sientan que no están solas si empiezan con esta lucha, que no es de ahora, si alguien dice estas cuatro locas, sino que somos desde hace muchos siglos muchas locas, que todavía nos falta muchísimo por conseguir, pero que ahí vamos a seguir las locas, ¿eh? Entonces, bueno, os voy a leer el final y después os voy a leer también otra cosa, si me permitís, muy corta, ¿vale? Esto es para ver la situación de la mujer. Aquí lo tengo. Las investigaciones demuestran que los países en donde hay más mujeres en la rama legislativa y ejecutiva del gobierno tienen menos gastos en defensa y mayor gasto social. Entre 1992 y 2011, en promedio, solo el 13% de las personas negociadoras, el 6% de las personas mediadoras y el 6% de las personas resignatarias en procesos importantes de la paz alrededor del mundo eran mujeres. Alrededor de 7 de cada 10 procesos de paz no incluyeron una sola mujer mediadora o signatarias. Las investigaciones demuestran que a menudo la mención de las mujeres, niñas o género en los acuerdos de paz surge en la etapa de acuerdos globales. Ninguno de los acuerdos de cese al fuego alcanzado de 2018 a 2020 incluyó provisiones de género o la prohibición de violencia sexual. En el mundo, solo el 25,5% de todas las personas parlamentarias son mujeres. En países en conflicto y posconflicto, la representación de las mujeres en el Parlamento es incluso menor, en apenas un 18,9% en 2020. En 2020, las mujeres conformaron el 36,3% de los cargos electivos a nivel local, globalmente, y el 25,9% en países afectados por el conflicto. Naciones Unidas reportó 2.500 casos verificados de violencia sexual, cometida principalmente contra mujeres y niñas, en 18 países en 2020. En 2020,
la ACNUC verificó con datos 35 casos de matanzas de mujeres defensoras de los derechos humanos, mujeres periodistas y mujeres sindicalistas en 7 países afectados por conflictos, superando los números reportados por 2019 y 2018. Según la ONU Mujeres, las probabilidades de que un acuerdo de paz se mantenga como mínimo 15 años aumenta un 35% si ellas participan efectivamente en los procesos de paz, tanto en las etapas de prenegociación, negociación e implementación de los acuerdos. Bueno, esto nos viene a decir que primero, que las mujeres no estamos en igualdad de representación, vemos que falta mucho para que estemos en igualdad de representación en todos los ámbitos, en todos. Y segundo, que cuando las mujeres estamos presentes, pues hay más paz, hay más diálogo, hay más fraternidad y no es porque seamos mejores ni peores que los hombres, es simplemente pues porque también aportamos nuestro punto de vista y a veces pues, en fin, los hombres, nos guste o no, están más educados al enfrentamiento quizá, ¿no? A la lucha, y las mujeres sentimos como más paz, ¿no? Queremos como que haya más paz, queremos que nuestros hijos vivan en paz y creo que somos absolutamente necesarias en todos los aspectos y que haya esa paridad, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Yo, preparándome esto, me he encontrado con un libro que la verdad es que cuando termine el que estoy leyendo, que ahora estoy leyendo Mujeres que bailan con lobos, pues lo leeré. Se llama El infinito en un junco. Y os voy a leer un par de párrafos muy corticos, para no aburriros mucho, que ya llevo mucho rato aquí hablando. Y porque es algo que, bueno, que es sobre la madre que le lee a la hija, ¿no? Por la noche. Y es porque me recuerda también mi niñez, como lo hacía mi madre. En mi casa no habían libros, pero ella un día fue a Murcia, que entonces normalmente se iba a Murcia solo cuando había que ir al médico, no se iba para otra cosa. Y un día se le ocurrió comprarme un cuento, ¿no? Me trajo un cuento y me lo leía. Y por la noche yo, mamá, lémelo y lémelo. Aunque yo ya había aprendido a leer, me encantaba que ella se sentara al lado de mi cama y que me lo leyera, ¿no? Y yo invito a todos y a todas que tengan niños en su casa que le lean, ¿no? Que le lean por la noche. Y porque como dice aquí, cuando se está leyendo se olvidan las preocupaciones durante el día, se olvidan si tienes problemas en el colegio con alguno de tus amigos, te conviertes en el héroe, te conviertes en la guerrera. Y bueno, si mi madre quería que me durmiese, pues no lo conseguía porque yo abría los ojos de par en par escuchándola, ¿no? Entonces este párrafo que he encontrado pues se asemeja mucho, pero claro, ya es de Irene Vallejo, ella desde luego lo expresa maravillosamente bien. Y ya pues para terminar, si me permitís, os lo voy a leer, ¿vale? Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la Rapsoda, yo su público, fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre la misma fe en la fuerza de las palabras, en la capacidad performativa del simple hecho de contar y recontar lo que pasamos, nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar de donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz, yo escuchaba su voz, y los sonidos del cuento, ella me ayudaba a oír con la imaginación, el chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas, en dos lugares, a la vez, más juntas que nunca.
pero escindidas en 2 dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche, uno a uno. Mi gesto favorito mientras ella me contaba cuentos era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo, desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto. Y cuando finalmente se partía, soltando unos hilos alados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino, y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. En fin, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo y bueno, si queréis preguntar alguna cosa, yo por mi parte he terminado. Bueno, si tenéis alguna pregunta, muchas gracias, Victoria. Como he dicho antes, el año pasado estuvo muy interesante la conferencia, este año no ha estado menos. Ha sido... Yo solo un par de apuntes, y además lo estamos viendo estos días en la televisión, con los datos que has dado de los lejanos que estamos de conseguir esa igualdad. Si en el primer mundo, lo que llamamos el primer mundo, en las mesas, lo estamos viendo en el día a día cuando se están sentando a negociar o intentar negociar algún acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, yo no he visto yo creo que no he visto ninguno. Pero es que ya en otros países, o cuando vienen los representantes de otros países que podemos decir pues menos desarrollados o que no pertenecen a este primer mundo que llamamos nosotros, los 3 o 4 últimos gestos que hemos tenido que ver que le han hecho a la... Es que no recuerdo ahí mismo el nombre, la política esta francesa, ¿cómo es? Sí. ¿El nombre? No recordaba el nombre. Los 3 o 4 gestos que hemos visto que le han hecho representantes de gobiernos de algunos países, luego es que pues ahí ya sí que estamos lejos o sea, es que esta gente ni se imagina que una mujer puede estar ahí, no. O sea, porque ya de hecho no la han dejado sentarse o no la han mirado a la cara, o sea, una cosa ya. Por eso digo que creo que con eso podemos ver lo lejanos que estamos todavía. Mira, de poder conseguir esa igualdad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que... Y tampoco sé por qué, pero yo sí estoy totalmente... Que si el mundo estuviera... Si los datos fueran al contrario, apenas habían conflictos en el mundo, que sí seguro. Ahí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Que los atenienses, la sociedad ateniense, que era tan misógina, fíjate, decían que las mujeres eran la reencarnación de un hombre débil, que lo castigaban convirtiéndose en mujer. O sea, que fíjate hasta qué punto, ¿no?, llegaba esa sociedad. Y yo creo que lo que estamos escuchando ahora, que a mí me parece terrible, muchos discursos que estoy escuchando, ¿no? Creo que no vamos por buen camino. Me parece que no vamos por buen camino. Creo que se está retrocediendo hacia atrás en los derechos de las mujeres muchísimo, muchísimo. Y creo que nos corresponde tanto a las mujeres como a los hombres que sí que creen en el feminismo y en la igualdad, pues defender esos derechos y proclamarlos y pedirlos, porque los derechos no se tienen eternamente. Los derechos hay que seguir luchándolos. Y creo que vamos a tener que seguir luchando por muchos derechos que ahora mismo estamos perdiendo. Y además lo estamos perdiendo muy sutilmente. Sí, he puesto esos 2 ejemplos por no entrar en debate aquí en nuestro territorio. No, muy sutilmente. Estamos perdiendo los derechos muy sutilmente. Entonces, claro, mucho cuidado. Ojo. Está claro. Victoria, mira, hablando tú hablabas de Grecia y yo quería comentarte una cosa y luego otra cosa, Felipe. Siempre pensamos que la palabra lesbiana viene es algo peyorativo, era desagradable. Viene de la isla de Lesbos. Realmente hubo un momento en que las mujeres, como no podían defenderse, hablarse, tocar música
o escribir poemas, se aislaron y llegaron a la isla de Lesbos. Estuvieron allí, no sé si es realmente, no puedo colocarlo en la historia, y tampoco sé qué parte tiene de leyenda, ¿no? Sí. Porque seguro que tiene su parte de leyenda, ¿no? Pero siempre me ha causado eso, mucha inquietud, porque hay un momento en que pienso, ¿tendremos que aislarnos para poder despegar? Como a ella les pasó, luego las castigaron evidentemente, no tiene nada que ver con la sexualidad de aquellas mujeres, todo lo contrario, ellas lo único que querían hacer era eso, expresarse culturalmente. Unas tocaban música, las otras escribían, las otras hacían poesía. Bueno, hay un momento en que yo descubro aquella historia y siempre me queda en la cabeza, tendremos que aislarnos para poder despegar. Es algo muy sutil con respecto a lo que decía Felipe, y es cierto, perdemos derechos, como tú has dicho, tan sutilmente, que nos vemos aisladas en determinados casos, en determinados sectores de nuestra sociedad actual. Yo trabajo en un sector bastante masculino, todavía, bastante antiguico. Anda que el mío. Arcaico. Anda que el mío. Es cierto que cada vez ellos también intentan que, bueno, haya cierta, no sé, cierto empuje por parte de todos. Nuestra parte no se está haciendo. En Lesbos no se pudo descubrir la palabra sororidad que hoy sí que podemos utilizar. Ellas no la pudieron descubrir, ellas no la pudieron descubrir, nosotros sí. Entonces hay cosas que no conocemos todavía. Yo, Maripaz, lo que creo, desde mi punto de vista, es que a veces hemos normalizado algunas cosas y entonces nos callamos porque es algo normal, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que no debemos hacer. O sea, no hay que callarse, o sea, con educación. ¿Has visto qué fácil es eso de le voy a dar un dato? Pues así. Le voy a dar un dato. Le ha dado unos cuantos. Entonces, no callarnos. O sea, cuando... Claro, ¿entiendes? Hay veces que ves tan claro el machismo, ves tan claro cómo te quieren anular, y a veces dices tú, mira, voy a pasar. Pues yo creo que no. Sí. Bueno, me lo va a contar a mí, que también mi sector... Mira, yo algunas veces van allí y van a la finca, ¿no? Y preguntan, pero eso hoy, Hoy. El jefe, digo, ¿soy yo? Dice, no, el jefe de verdad. El jefe soy yo, y soy de verdad, ¿sabes lo que te digo? Y si te quieres bien, y si no, pues tío, pues te vas por donde haya entrado, ¿entiendes? O sea, y yo lo que creo es eso, que hemos asumido, hemos normalizado ciertas cosas que no deberíamos de haberlas normalizado. Y no hemos callado, y nos callamos por prudentes, por tal, pero ahora hay que decir, le voy a dar un dato y decirlo, y ya está. Eso es lo que pienso. Imagínate si aquí pensamos que se ha normalizado, cómo estará normalizado y cómo lo pasarán las mujeres de los países, de los individuos estos que vienen y hacen las barbaridades a una mujer, ¿no? ¿Cómo lo pasarán esas mujeres? Porque allí es lo normal para todas las... Incluso para ellas será también lo normal, pero los... Tú imagínate las mujeres de Afganistán, por ejemplo. Bueno, claro, todas las que se han quedado ahí. O sea, increíble. Así que... Sí, todo escondidas, porque hay mujeres activistas, hay miles de mujeres que han huido de Afganistán y otras muchas que están escondidas, literalmente, escondidas. Y no nos vamos a enterar de nada porque no se está viendo nada. Nada. De la mujer esta que hablaba yo antes, de la rusa, que Ana no sé qué, pues esta cuando la revolución quemó todo lo que había escrito. O sea, lo quemó todo, tú sabes, ahí lo que hemos perdido, o sea, lo que se perdería ahí, lo que tendría escrito, las poesías que tendría escrita esta mujer, y lo quemó por miedo. Y eso estará pasando en Afganistán, o habrá pasado en Afganistán, con muchas cosas que ya no las vamos a recuperar, ¿entiendes? Ya no las vamos a recuperar, y son cosas que cultura para toda la humanidad. O sea, no solamente para ese pueblo o para ese país, sino para toda la humanidad. Imagínate que hubiesen quemado el Cervantes, que lo hubiesen prohibido, el Quijote, perdón, que hubiesen prohibido a Cervantes escribir, o que hubiera entrado en guerra en ese momento que lo tenía escrito y que lo hubiera quemado.
Es que son cosas que, ¿por qué no? Se ¿Por qué no se habrá quemado? Se habrán perdido muchas. Alguna cosa así también, ¿por qué no se habrán perdido alguna cosa así, entiendes? O sea, que es muy... En fin, que haya paz. Que haya lucha. Que haya lucha. Bueno, que haya paz y que haya lucha. Y que no nos callemos. Que no nos callemos. Bueno. Para finalizar, queremos tener un detalle y un recuerdo con el periodista García Martínez, que falleció en el día de ayer. Bueno, ha sido una persona que ha colaborado siempre también con el pueblo de Abarán en todo lo que se refiere al mundo de la cultura, todo lo que se le ha pedido. Y sobre todo pues, en los últimos años, desde que empezó el concurso de relatos cortos del periodista Pedro Soler, que siempre ha participado en el jurado y ha estado disponible para todo lo que se ha pedido. Por lo tanto, desde aquí, desde el Ayuntamiento de Abarán, el pueblo de Abarán y la biblioteca, pues es un detalle con la familia y nuestro más sentido pésame. Muchas gracias.